Dale. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos míos. Hoy, en el programa Entre tú y Pedrito, tenemos un especial. Tenemos para relatar la historia de un cubano, la audacia de un cubano y la perspicacia de la manera que lo hizo, cómo fue que él logró salir de Cuba y cómo fue que él logró llegar a tierras de libertad. Esta historia, pero no se la voy a contar yo, porque para eso traje aquí conmigo el programa a un amigo mío que se llama Alexi. Alexi, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa, hermano. Un gusto de tenerte aquí. Lo propio, querida. Gracias por la invitación. Oye, no, a ti que es el que me dio la oportunidad. Alexi, pues nada, yo quiero que tú le digas al público que te va a ver aquí la historia de cómo fue que tú llegaste a este país. Bueno, yo llevo 38 años ya viviendo en el exilio. La decisión de mis padres de salir empezó con mi papá en el 80, que sale por el Mariel, cuando empezó todo el lío de la embajada peruana y todo eso. Sale mi papá en el 80 y nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo solo en Camagüey, Cuba. ¿Tu papá tuvo que ver en aquel momento con el tema de la embajada de Perú cuando entró la guagua? No, y mi papá no era preso tampoco, pero se dio el chance de poder ponerse en esa lista y tomaron la decisión como familia de decir, eso es lo mejor que hay, ve tú y después nos reclamas a nosotros. Ok, perfecto. Entonces cuéntame, ¿cómo fue que tomaron la decisión en el momento que lo hicieron? En ese momento yo tengo 3 años, mi hermana tenía 5 años cuando eso. Y bueno, las cosas estaban fuertes en Cuba, mi papá camionero. En realidad se vivía, a lo mejor no tanto como hoy, pero se vivía mucha hambre, se vivía muchas cosas. Teníamos, al saber que nosotros no éramos parte del Partido Comunista, los mismos policías nos seguían constantemente a la familia. A mi papá, a mi primo, a mi tío, lo agarraban un viernes, le daban golpe un sábado, un domingo y lo soltaban el lunes para que fuera para el trabajo. O sea, lo citaban por gusto. Entonces mi papá tomó la decisión de salir. 4 años después nos logró sacar por Venezuela. Nosotros vamos a Venezuela, estamos meses en una isla llamada la Isla Margarita, que por cierto adoro mucho a Venezuela porque nos abrió los brazos en el momento cuando más nos hacía falta en ese momento. Cuando Venezuela era Venezuela. Cuando era Venezuela, correcto. Es así. Entonces, cuéntame, ya ustedes llegaron, tú y tu mamá, y me dijiste que tu hermano también. Mi hermana y yo, mi hermana es 2 años mayor. Fueron para Venezuela y estuvieron viviendo ahí. ¿Qué tiempo estuvieron en Venezuela? Correcto. Estuvimos en Venezuela 1 año aproximadamente. ¿No tuvieron ningún impedimento para poder salir de Cuba a Venezuela? ¿Fue fácil? De Cuba a Venezuela fue simplemente, en ese momento estaban dejando a las personas ir a Venezuela. Lo que un cubano en el 84 no podía salir de Venezuela hacia los Estados Unidos. Okay. No se podía. Y en ese momento Ubermato estaba haciendo unas gestiones, estaba invirtiendo dinero para ayudar a los cubanos a salir de Venezuela y poder venir a tierra libre, ¿no? Y nosotros nos agarramos de eso. Bueno, mi mamá, yo tenía 7 años cuando eso, toma la decisión de aplicar para eso. Nosotros llegando a Venezuela estuvimos en un lugar que se llamaba Casa de Cubano, que gracias a Dios una señora cubana casada con un venezolano compró un museo y lo desalojó completamente y puso literas en Caracas para que todos los cubanos que estaban llegando se metieran ahí y estuvieran encontrarle trabajo. Ella creó un hábitat para los cubanos poder recogerlo y darle ayuda. Así es. Ahí ustedes estuvieron en ese lugar. Estuvimos una semana cuando luego de contactar a un primo de mi papá que vivía en Margarita, vino a buscarnos y nos llevó entonces a la Isla Margarita, donde estuvimos el resto del tiempo. ¿Qué tiempo estuvieron ahí en la Isla Margarita? Chicos, 9 meses más o menos, 10 meses, algo así. Y ahí es cuando le surge la idea a tu papá de cómo llevarlo a ustedes de Venezuela a los Estados Unidos, ¿o hubo otro cambio, otra cosa? La idea siempre fue llegar a los Estados Unidos. Lo que no sabíamos es de Venezuela para acá, cómo lo íbamos a hacer. Sabíamos que en Venezuela teníamos contacto para por lo menos comer. Ya después del tiempo que tomara llegar de Venezuela para acá, tomara. Era algo, tú sabes, predecible, no sabían cuánto tiempo le iba a tomar. Correcto. Alexi, hermano, y en el momento de que tu papá decide salir para acá, para los Estados Unidos, y emprenderlo y dejarlo de ustedes allá, eso fue en el año 80, ¿cómo fue que empezó la vida de ustedes ahí después de eso? Bueno, el que ya ha pasado por eso sabe de que la cultura cambia completamente. Tus amistades no son tus amistades ya. Inclusive familiares que ya no son tus familiares, que ya no, como tienen una forma de pensar diferente, cambian contigo, ya no es lo mismo. Es más,
Yo como niño a lo mejor no lo viví tanto, pero por ejemplo mi hermana era muy buena a nivel escolar. A ella le hicieron acto de repudio. Ella en la misma escuela quisieron caerle a golpes. ¿Ella tenía tu hermana cuando eso? Mi hermana tenía 2 añitos más que yo, ella tenía 9 y yo 7. Estamos hablando de una niña de 9 años en un país que tú sabes que supuestamente la medicina es gratis y el estudio es gratis, y entonces a un niño como estos, porque sus padres toman la decisión, incluso fueron ellos, le hacen actos de repudio. Bueno, cuéntanos cómo eso. El acto de repudio fue dirigido por la maestra, no los alumnos solo. La misma maestra anunció de que ella se iba del país y los niños le dieron, como que la circularon y empezaron a decirle cosas y a hablar, a insultarla. Y ella tuvo que salir de ahí y pelear, salió llorando. Una niña que, yo siempre fui un desastre en la escuela, pero mi hermana siempre fue brillante, buenas notas y todo. Imagínate, para ella el choque ese, ¿no? De que, y mi hermana era pionera de pañoleta, boina, entonces yo siempre fui un gusano. Pero mi hermana sí se creyó el cuento porque era mayor, ya le habían metido eso en la cabeza. La doctrina, incluso que las cosas que pueden vivir nosotros los cubanos desde pequeños. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en Cuba, que yo estaba también en la escuela, ¿te acuerdas? Pioneros por el comunismo, seremos como Che. Y entonces en un momento como esto, ya decide el padre abandonar el país porque se da cuenta y tiene la luz de ver lo que está pasando, y él abandona y no, los hijos se quedan y toman represalia con los hijos. Estamos hablando de niños de 7 y de 9 años, señores, para que vean el sistema dictatorial y el régimen que estamos impuestos nosotros y sometidos a vivir por a través de los años, a través de los 63 años que estamos expuestos a vivir. Bueno, y Alexis, y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo ustedes pudieron salir de Venezuela hasta los Estados Unidos? Ahí es donde se complica un poco mal la cosa, en el sentido de que había que encontrar venezolanos, que eran los únicos que podían viajar de Venezuela hacia los Estados Unidos, los que tenían dinero, posición, que tenían visa, que podían venir. Y como Venezuela estaba en un buen momento, el venezolano no venía a vivir en Estados Unidos, venía de visita a comparar en Miami y regresaba. Era más fácil conseguir a través de un venezolano que te preste o que tú le pagaras para que ellos te den su pasaporte. Entonces, ¿qué pasa? Que después de unos meses de esperar, llega una familia, una tía y 2 sobrinas que viajaban mucho a los Estados Unidos, y mi mamá llega y me da la noticia de que, bueno, tú y tu hermana van a ser hermanas, pero tú vas a ser hembra. Bueno, tú tenías 7 años, ¿cómo tú habrás podido aceptar esa noticia? Porque eso fue algo que para ti seguro fue. Tú no te imaginabas lo que estaba tramando tus padres en ese momento para poderte sacar de ahí de Venezuela. Mira, analizando ahora desde el punto de vista con mis hijos, yo tengo 2, un varón y una hembra, igual que mi hermana y yo, tienen 14 y 15 años. Si yo le digo a mi hijo hoy en día que tiene que vestirse de hembra para viajar al país, no sé para dónde me va a mandar, ¿tú me entiendes? Pero bien lejos. Imagínate tú. Pero ¿qué pasa? Que el niño cubano es mucho más precoz que un niño americano. Claro. Porque ya uno nace careciendo cosas y ve luchar a los padres de una forma diferente que se lucha aquí. Claro. Aquí se lucha en un 9-5, allá se lucha en lo que tú tengas que hacer para ganarte el pan. Claro. Entonces ya uno, con la falta de mi padre, con ver lo que tuvo que pasar mi madre, o sea, es difícil hablar de eso, sino emocionarse uno. Claro. Porque uno aprende a amar a este país de una forma diferente. Cuando tú no lo tuviste y no naciste en cuna de oro, tú amas a esa cuna de oro porque sabes lo que no tuviste. Claro. Entonces yo le digo eso a mi hijo, volviendo al tema, y me va a mandar para el carajo, hablando así como nosotros hablamos, ¿no? Sorry. Pero un niño cubano que quería ver a su papá de hace 4 años, que me vistan de cotorra, si se me viste que yo voy como sea. Bueno, yo me imagino que eso ha sido un reto para ti totalmente con SA y tener que tomar la decisión de ayudar. En ese caso, tu parte era ayudar a poner tu cara. ¿Y entonces cómo fue que hicieron? ¿Te vistieron de mujer? ¿Cómo fue? Nos metieron, mi nombre en ese momento era Adriana Josefina. Wow. O sea, venezolana, fea. Nos metieron en un apartamento porque no podíamos embarrarla, porque se podían meter en problemas los que nos estaban dando su pasaporte. Fuimos, nos tomamos fotos. 2 meses antes estuvimos en un apartamento y solamente me podían decir Adriana. Mi mamá me decía Adriana, y yo al principio la risita y me ponía bravo, me berreaba algunas veces porque esto lo otro decía, ya deja eso.
pero tuve que acostumbrarme. 2 meses antes eran 8 semanas de Adriana para yo. Quiere decir que todo fue una planificación, no fue que de momento dijeron, dale, hay que vestirse de morir y salir. No, no. Fue una planificación de tiempo, un estudio y un proceso. Wow. Mi mamá era tía de nosotros, yo tenía que decirle tía, no mami. Wow. Entonces, un niño de 7 años, aprender a decirle a su mamá tía, porque si dice mami en el aeropuerto, para Cuba. Increíble, claro, la historia de los cubanos que tenemos nosotros. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue el momento ese que ya te vistieron de mujer y dijeron, bueno, ya llegó el día, vamos a salir para allá para enfrentar el momento? Imagínate esto, un baichupa como decimos nosotros, un overall, un corte al cerquillo, porque tenía, dejando crecer el pelo, un corte al cerquillo, aretes de presión y maquillaje. Yo le decía a mi hermana, porque tiene las patas flacas, que yo estaba más buena que ella. ¿Tú no tienes fotos de ese momento, Alex? No, fíjate que al momento de aterrizar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde nosotros llegamos, mi mamá, unos 20 minutos antes, ya sabía cuando anunciaban que íbamos a aterrizar, ya ella tenía que ir al baño y botar todos los papeles por el inodoro del avión, porque podíamos meter en problemas a las personas que estaban en Venezuela que nos prestaron esos papeles. Claro. Nosotros teníamos que entrar con nuestros papeles de Cuba y decir, somos cubanos. En ese momento el aeropuerto era no era neutral, era suelo americano. O sea, ya tú podías pedir asilo, hoy no. Oh, ya, entonces ya la idea era lograr nada más aterrizar en Estados Unidos. Bajar del avión. Ya, después automáticamente. ¿Tú no te presentaste a migración vestido de mujer? No. Chico, imagínate pasar por inmigración, hacer todas las cosas. No, él es cubano, ¿y por qué está vestido así? 4 años sin ver a mi papá, que era un cubano machista, esto, todo lo otro, y ver a su único hijo vestido de hembra, está un poco duro. Pero bueno, esa es la historia. Ya llegando aquí, cambia la cosa. Mi papá era un camionero que vivía en Surrastra. Tenía una trailita lejos por allá, pero una traila podrida. Nosotros llegamos a una casa de una tía, y bueno, tú sabes que eso es como todo. Después de un tiempo, uno no puede quedarse en una casa a molestar y eso, entonces tuvimos que irnos de ahí. Era un primo, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, 5 en un carro, un station wagon de eso largo. Tuvimos que vivir ahí un tiempo hasta que nos fuimos a la traila de mi papá, que vivía en Berkeley. Es un pueblo como unas 3 horas de aquí, que hoy en día es un pueblito, pero en el 84 era serpiente, pantano y cocodrilo. Eso era una traila metida ahí Alexis, ¿cuánto tiempo hace eso ya que tú estás aquí, de que llegaste a Estados Unidos? No por decirte la edad, si tú quieres lo puedo cambiar la pregunta. Pero bueno, ¿qué tiempo hace que estás aquí en este país en este momento? Yo tengo 45 años actualmente. Yo llegué en el 84, llevo 38 años aquí ya. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer para ti va a ser bien difícil porque llevas mucho tiempo viviendo aquí, prácticamente toda tu vida. No vamos a decir que naciste en ella, pero bueno, sí te criaste totalmente en todo bajo este sistema, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿qué tú le tienes que decir al pueblo de Cuba? Ahora mismo, tú sabes lo que está pasando ahora con ese sistema. Yo quisiera que tú le dieras, tú sabes, desde tu punto de vista, habiendo vivido tanto tiempo en este país, ¿qué tú le tienes que decir al pueblo de Cuba? Wow. Ok, esa pregunta está fuerte. Está fuerte ¿por qué? Porque una persona que acaba de llegar de Cuba, yo diría que tiene más, fuerza, una respuesta viniendo de ellos, de mí. Yo llevo 38 años aquí, comiendo bien, no sé, a lo mejor suena feo, pero yo no creo que yo tenga el derecho de decirle a una persona que está ahora pasando trabajo en Cuba, sale, no importa que te den palo, sale, pelea, aunque yo sé dentro de mí que la única forma de salvar a Cuba en este momento es pelear, es la única. Pero hermano, ¿cómo te digo que salgas a la calle si yo estoy aquí? O sea, si yo puedo ir a Cuba a pelear, yo peleo contigo. Yo soy el cubano que nunca ha ido a Cuba, porque aunque tengo familias ahí, yo le mando medicina, le mando cosas, pero no estoy dispuesto a llevar $1 a ese país. No por ustedes, sino por el régimen, que son los que se están robando el dinero. Por eso yo nunca he ido a Cuba. He tenido el chance de ir, pero no voy, no voy. Yo te agradezco mucho que tú hayas dado ese comentario, porque de cierta manera sí tiene valor lo que tú estás diciendo, porque tú estás todavía entendiendo que tus raíces, aunque hayas pasado 40 años aquí, más de 40 años en este país, todavía tú sigues defendiendo las raíces tuyas. Siempre. Y es bien importante. Entonces yo estoy seguro que muchos cubanos se van a identificar contigo, Alexis. De verdad que muchísimas gracias por haber venido aquí a este programa, que tú me has dado esta entrevista única. Estoy seguro que no va a haber muchos casos igual que tú, y que tú me has dado esa historia a mí aquí al programa para que la gente se entienda contigo.
Y entonces con eso me voy a despedir con ustedes, amigos. Pues Dios los bendiga. Y bueno, y se los sigo dejando de tarea para la casa. Cuídense mucho y estamos en contacto.